a la química. Esta segunda parte, igual yo un poco les había comentado, ¿sí? Que nuestra materia la vamos a ir viendo como toda de corrido y que todo es importante para los siguientes pasos, pero abrimos como dos grandes partes a la materia, ¿sí? Que nuestras primeras 3 unidades que rendimos a nuestra primer parcial tienen que ver más con lo que nosotros conocemos como microescala, y ahora nos vamos a adentrar a este pasaje a la macroescala, es decir, que ahora vamos a empezar a ver y que cobre sentido por qué nos tuvimos que ir tan a lo chiquito para poder trabajar en nuestras carreras. Sí, es el momento en el que uno empieza a decir, para esto me sirvió todo lo que estudié anteriormente, ¿sí? Sí nos viene una parte que es más numérica, ¿sí? Más matemática, así que también va a implicar ir amigándose un poco con los números. Si alguno o alguna no es muy amigo, vamos a ir viéndolo. Es una parte que vamos a usar bastante calculadora científica, así que también voy a necesitar de que adquieran una habilidad que es perder la vergüenza para decirme si algún cálculo de los ejercicios no les da el número y no hay chance, no les da el número. Más que nada porque puede pasar que no es un error de concepto ni de distracción, sino que puede ser un problema de cómo está configurada la calculadora científica, y con el tema de la virtualidad se complica un poco más. Entonces ahí vamos a necesitar que ir comunicando, el resultado es este, bueno no dio, bueno sí dio, eh, y de algunos preconceptos, ¿sí? Que hoy los voy a ir nombrando y que si cuestan o no salen, voy a ponerles material como para complementar, ¿sí? Que vienen de otras materias, ¿sí? Más que nada porque como ustedes, si bien tienen un camino recorrido, a veces uno por la cantidad de materias que puede cursar, cursa primero una y después otra, y hay algunas cosas que estarían buenas que ya se sepan. No va a ser una dificultad, vamos a poner todos los medios para que eso se pueda. Mi idea sería, como perdimos la clase de la semana pasada por el tema del paro, es arrancar con el tema de la unidad 4, y si llegamos con el tiempo, hacemos la resolución de uno de los temas del parcial para que ustedes puedan ver un poco la resolución. Y si no llegamos con el tiempo, la idea es hacer o una clase de partida, les voy a subir los exámenes con la resolución, pero podemos llegar a hacer una clase de consulta, de repaso, donde los hacemos juntos y ustedes pueden preguntar, ¿sí? Más que nada pensado para quienes tienen que rendir el recuperatorio. La idea es que yo igualmente les voy a subir al campus como un desglose de los temas que tendrían que reforzar, principalmente quienes están con notas menores a 7, ¿sí? Que tienen la posibilidad de ir integrador, ¿sí? O sea que no están dentro de la promoción y que van a rendirlo en el examen integrador. Pero si tienen notas de 6 o más y le pongo lo de los temas a reforzar, es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si no llegan al integrador y promocionan, sí tengan en cuenta de repasarlos a conciencia, porque los van a necesitar para la próxima materia, ¿sí? Hechas esas aclaraciones, comenzamos. Si tienen alguna duda, sí, Marcos. Consulta, profe, ¿qué sería el integrador? Bien, ustedes no se acuerdan, pero al principio de la cursada, igual lo entiendo porque es un montón de información junta cuando recién arrancamos, vimos el programa de la materia. Y dentro del programa de la materia ustedes tienen las pautas de aprobación. Ustedes tienen dos caminos para aprobar las materias. Uno es por promoción directa y otro es por aprobación con examen integrador. Entonces, cuando ustedes rinden los exámenes, dependiendo la nota, ven a cuál de esos dos caminos acceden. Entonces, si tienen aprobar o desaprobar el examen se aprueba con una nota mínima de 4. ¿Sí? Entonces, menor a 4 está desaprobado. Cuando uno tiene una nota de 4, entre 4 y 6, se dice que está aprobado. Ahora, de 7 en adelante, se dice que está en posibilidad de promoción.
la promoción lo que permite es, si ustedes tienen un mínimo de 6 en cada instancia de parcial, pero promedio total 7, ya aprueban la materia, ¿sí? Y cierran introducción a la química. Ahora, si entre los dos exámenes parciales no tienen nota mínima 6, o sea, tienen menos de 6, o el promedio da menos de 7, ahí tienen que rendir un examen integrador, que en nuestro caso van a rendir los temas que yo considero dentro de la resolución tienen que terminar de reforzar, como que no se entendieron del todo. Entonces, en vez de tener que rendir toda la materia, rinden lo que no aprobaron. Entonces, por ejemplo, si en este parcial alguno se sacó un 5, ya está en instancia de integrador. Ahora, si se sacó un 6, va a depender del segundo parcial si va a integrador o promociona. Si se sacó un 8, promociona, por ejemplo. Ok, esa era mi duda, decía lo mismo que el final o no, y justamente el tema de la promoción. Yo había entendido que si no te sacabas 7 en el primero, no podías acceder a promoción. Es nota mínima de 6. O sea, si te sacas Ok. un 6, estás en posibilidad. Pero sí o sí necesitas una nota de 8 para Claro, arriba. un 8 en adelante. Listo. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces comenzamos con nuestra clase del día de hoy, que es cantidades en química. Como les fui comentando, haciendo a modo de repaso los conceptos que pudimos aprender en nuestra primera parte. En algunos casos habrá que reforzar algunas cuestiones. También lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que donde ¿sí? necesitamos reforzar. Pero recordemos que en nuestra primera unidad nos metimos, ¿sí? ¿Está compartiendo o no? Me parecía que no se estaba compartiendo. Acá. Ahí está. Bueno, como les decía, nuestra primera unidad nosotros presentamos a la introducción a la química, ¿sí? A nuestra asignatura. Contamos qué era la química y que su tema de estudio era la materia, y que dentro de la materia nosotros, para determinar, ¿sí? en lo amplio que podía ser la materia, para determinar nuestro sistema de estudio le llamábamos sistema material. Y vimos que ese sistema material podía ser una sustancia pura o una mezcla. Y esa sustancia pura podía ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Vimos que las mezclas también podían ser sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos, ¿sí? Y que ambos sistemas se podían separar utilizando diferentes técnicas. Ahora, esos sistemas también, los sistemas homogéneos, los podíamos conocer como soluciones, ¿sí? Era otro nombre que se le daba, y que los componentes los podíamos conocer como soluto y solvente. Hasta ahí habíamos llegado. En nuestra unidad 2 dijimos, bueno, este sistema material, esta materia que nosotros queremos estudiar, está compuesta por algo. Porque habíamos visto que la química estudiaba la composición. Una de las cosas que estudiaba era la composición. Entonces en la unidad 2 nos metemos de lleno en lo que es la composición y presentamos al átomo como la mínima unidad de materia, con sus 3 subpartículas principales distribuidos en el núcleo, ¿sí? Que ahí estaban los protones y los neutrones, y en los orbitales o capas donde se encontraban los electrones. Vimos que cada una de esas subpartículas tenía una explicación, una razón de ser. Vimos que el número de protones nos daba la identidad. Vimos que el número de neutrones podía variar, y ahí estábamos en presencia de isótopos. Vimos que los electrones cumplían un rol más vinculado a lo que eran las uniones químicas, que ahí se va ligando con nuestra unidad 3. Vimos que se podían perder o ganar esos electrones, entonces presentamos a los iones, que podía ser anión con carga negativa o catión con carga positiva. A su vez, vimos que esa identidad que le daban los protones nos permitía clasificar en elementos, y que cada uno de ellas tenía diferentes propiedades físicas o químicas, y dentro de las cuales
encontrábamos el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, y que respondían a una cierta periodicidad. Y eso nos permitía armar lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. Entonces ahí fuimos englobando un poco. Y ya en la unidad 3 vemos las uniones químicas, ¿sí? Que dependiendo la identidad del elemento podía ser una unión covalente, es decir, compartir electrones, unión iónica, con la formación de iones, y una unión metálica, ¿sí? Que era entre dos metales. Nosotros nos quedábamos principalmente con la iónica y la covalente, ¿sí? Vimos que se formaban moléculas y compuestos iónicos o estructuras tridimensionales, y con las características que cada uno de esos sistemas tenía. Ahora en nuestra unidad 4, ¿sí? En nuestras cantidades en química, vamos a utilizar toda esa información que teníamos de estas tres para empezar a vincular las sustancias químicas en la macroescala, ¿sí? Toda esta intro que les hice se reduce a este pequeño párrafo, ¿sí? Que nosotros vamos a hablar de que esta unidad de nuestra asignatura va a estudiar esta relación de las masas atómicas o moleculares con conceptos de estructura atómica y fórmulas de las unidades anteriores. Entonces vamos a retomar las masas atómicas, las masas moleculares o masas iónicas, ¿sí? Y eso vamos a utilizar la información que nosotros pudimos tener de estructura atómica que veníamos en la unidad 2 y las fórmulas de los compuestos que se forman en la unidad 3. Entonces, el corazón de cantidades en química es la masa atómica, ¿sí? Ahora es ese momento que yo les había dicho en donde empezamos a usar la masa atómica relativa o masa atómica promedio. Porque vamos a empezar a trabajar con la macroescala. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos con materia en grandes cantidades, se empieza a cumplir esto que nosotros mencionábamos de la abundancia relativa. Entonces, en una muestra X de carbono, porcentualmente hablando, voy a tener un poco de carbono 12 y un poco de carbono 13. Entonces, es correcto, o es lo más aproximado que vamos a tener, la masa atómica promedio de nuestros elementos. En la primera parte de la materia, nosotros utilizamos la masa producto de la sumatoria de protones y neutrones porque estamos trabajando a escala atómica o molecular. Ahora, como vamos a trabajar a gran escala, utilizamos la masa atómica promedio que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? Un error que sí vi en la corrección de los parciales, que algunos mezclaban la masa atómica que yo les daba de los isótopos con la masa atómica que estaba en la tabla periódica. Entonces, repasando qué es esa masa atómica, recordemos que es la masa de un átomo y que va a depender de las tres subpartículas que nosotros venimos viendo, pero principalmente de los protones y neutrones por ser 2000 veces más grande que los electrones. Ahora, dado que estos átomos son extremadamente pequeños, nosotros no los podemos pesar de forma aislada. ¿Qué quiere decir? No tenemos una balanza hoy día, una balanza en la que nosotros podamos tomar un átomo y ponerlo y pesarlo en una balanza. Ni tenemos las unidades o cifras significativas suficientes para que esa balanza nos lo pueda pesar. Pero sí lo que se podía hacer, y que es lo que se hizo allá lejos y hace tiempo con los primeros científicos y los primeros químicos, es comparar cuánto más pesado es un elemento de otro que ya haya sido caracterizado. Para ello hubo que hacer dos referencias, o sea, definir una referencia y asumir algo. Por un lado se definió la referencia a la unidad conocida como UMA, que lo habíamos comentado, la unidad de masa atómica, ¿sí? Como una nueva unidad que nos permita hablar todo en escala atómica. Y por otro lado, otra de las definiciones que hubo que hacer es que esta unidad de masa atómica se tomara en base al átomo carbono 12. Es decir, se le asigna un valor total de 12 UMAs. Sin cifras más, sin cifras menos, sin un aproximado. Entonces podemos decir
que el carbono 12 es el único átomo, porque se definió de esta forma, que tiene una masa de 12 UMAS redondas. ¿Sí? Esa es la referencia que se tomó para poder calcular las masas atómicas de los demás elementos. Entonces después el resto fueron por comparativas. Entonces tal elemento es tantas veces mayor o menor que el carbono. Entonces su masa va a ser aproximadamente tanto. Esto es, por ejemplo, la comparativa con el hidrógeno. Un átomo de hidrógeno va a ser aproximadamente una UMA. ¿Por qué? Porque es 12 veces más chico que el carbono. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de exactitud, el único átomo que tiene exactamente 12 UMAs es el carbono. El resto son todos aproximados. ¿Vamos a trabajar con esos aproximados? Sí. ¿Va a hacer falta que ustedes todas las veces que usen UMA me pongan aprox? No, pero ténganlo en cuenta. Y otra cosa que nosotros vamos a necesitar de ahora en más, lo presentamos medio por arriba cuando vimos estructura atómica, es que todo muy linda la UMA que introdujimos como referencia, como nueva unidad, se inventó una unidad, que genial, se habrán ganado varios premios por eso. Pero ¿cómo relacionamos algo atómico con algo a gran escala? Sin ir más lejos, acá medio que spoileé, pero si ustedes van a pesar en una balanza, ¿qué unidades tiene? ¿O qué unidades de masa ustedes conocen? Gramos. Gramos. Acá dicen kilos. Ahí hago mínima corrección, kilogramos, porque después vamos a ver que kilos se puede usar para otras cosas. Hay otros que usan onzas también. Usan onzas, gramos, kilogramos, miligramos. Pero claro, si pensamos en una balanza, no hay UMAS. No me dicen 2 trillones de UMAS. Y es verdad, entonces lo que nosotros necesitábamos era una equivalencia en gramos. ¿Sí? Entonces se definió que la UMA equivale en gramos a 1,661 por 10 a la menos 24. O sea, la nada misma. ¿Sí? Fíjense la cantidad de ceros que nosotros tenemos. Pero una UMA, o sea, un átomo de hidrógeno, tiene esta masa. Obviamente imperceptible a la vista, al tacto, a todo. Ahora, eso nos demuestra que la masa de un átomo aislado va a ser muy pequeña. ¿Sí? Por eso no trabajamos a escala atómica. Después, como dijimos, esto se va haciendo comparativa, ¿sí? Estas 12 UMAs va a ser la resultante, la masa del carbono en gramos va a ser la resultante de multiplicar este número por 12. Entonces, para el resto de los elementos va a pasar lo mismo. La masa que nosotros tenemos en la tabla periódica la multiplicamos por esta cantidad de gramos y nos va a dar los números. Entonces podemos ver que el nitrógeno va a pesar 2,325 por 10 a la menos 23, el cloro 5,88 por 10 a la menos 23, el oxígeno 2,6578 por 10 a la menos 23. Todo gramos. Por eso es que cuando nosotros presentamos al átomo o a las moléculas y cuando trabajamos con entidades individuales, es útil expresar las masas en UMAs. Entonces, por eso nosotros en las unidades anteriores no dijimos, bueno, la masa es tanto por 10 a la menos 23 gramos. Porque no tenía sentido, porque seguíamos trabajando de forma más individual. La masa de la molécula era otro tanto. Se obtenía sumando las masas de los átomos individuales. Entonces, por ejemplo, para el dióxido de carbono, con sumar las masas del carbono y la masa de los dos oxígenos, nos daban las 44 UMAs y ya estábamos. Nos alcanzaba como para comparar o para trabajar. Pero ahora, queriendo irnos a la macromateria donde necesitamos trabajar con gramos, más allá de que ahora lo tenemos en gramos, ¿sí? Porque usamos la UMA y va, no tenemos instrumentos que puedan pesar tan poco. Entonces, entre medio de ese pasaje,
se introduce un concepto muy útil, enemigo de muchos cuando recién lo conocen, pero les juro que su objetivo es solucionar la vida, sus intenciones son buenas, que es el concepto de mol. Entonces, como nosotros no podemos pesar, bueno, necesito 2.725.000 átomos de carbono. No puedo pesar 1, 2, 3, 4, sino que necesito algo para que me asistan y que pueda pesar una cierta cantidad. Se introduce el concepto de mol. Ahora vamos a ver a continuación una explicación más detallada de mol porque necesita su intro para entrar. Necesitamos ese concepto para que nos permita saber cuántos átomos o moléculas tenemos en una porción de materia puntual, ¿sí? Que nosotros podamos aislar, es decir, que podamos tomar y pesar en el mundo macroscópico. Quizás la palabra aislar no es tan intuitiva. Si nosotros ponemos el ejemplo de una cucharada de sal de mesa o un vaso de agua, ahí en esos instrumentos, la cucharada y el vaso, estamos aislando una porción de materia, nuestra materia, el agua, la sal, y después poder pesarlo en el mundo macroscópico, usar una balanza. Pero para nosotros poder entender al mol, necesitamos trabajar un poco con el concepto de cantidad de sustancia. ¿Qué es esto de concepto de cantidad de sustancia? Nosotros en la cotidianidad estamos muy acostumbrados a utilizar ciertos términos dándolos por hecho, porque ya están tan metidos en nosotros que no hace falta que nosotros procesemos, sino que ya está, el proceso se hace rapidísimo. Existen unidades, ¿sí?, que engloban cantidad de elementos. ¿Qué pasa? Acá volvemos. Si yo les digo unidades, aparte de las unidades de masa, si yo digo unidades, ¿qué unidades se les vienen? Mientras me voy a buscar un vaso de agua. Unidades. Si yo les digo unidades... Ahí está, porque si no voy a seguir tosiendo. Velocidad, longitud, Volumen. Bueno, en realidad esos son factores. ¿Cómo miden el volumen? ¿Cómo miden la velocidad? kilómetros por hora, Kilómetros para velocidad, por hora, horas, sí. Kilómetros, litros, litros. Bien. Pero fíjense que hasta ahí todos dijimos eso. Y fíjense que también unidades son docena, par, cuarteto. Porque son unidades que engloban cantidad de elementos. ¿Sí? Que están bien las unidades que ustedes mencionaron antes, pero fíjense que estas las usamos todo el tiempo. Mientras que litros, kilómetros por hora, las usamos por viajes, auto. ¿Sí? Estas las usamos para ir a la panadería, para ir al chino, para comprar zapatos. Y que en realidad la palabra ya nos dice o nos engloba una cierta cantidad o un conjunto de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo una docena, os voy a la panadería y le digo, necesito comprar una docena de medialunas. Acá en realidad ahora, turno mañana era tentador porque ya estaban tipo en horario de desayuno. Acá la habilitación para ustedes va a ser que como somos turno noche, la docena va a ser conjunto de dos elementos, docena de empanadas. Y esto automáticamente los autoriza a comer empanadas después de que terminemos la clase. Y lo justifican con que lo dijo la profesora de introducción a la química. Entonces, una docena va a ser un conjunto de dos elementos. No hace falta ni que lo pensemos. Un par va a ser un conjunto de dos elementos. Y eso sí, decimos un par de zapatos y ya pensamos en dos. Un par de medias, pensamos en dos. El cuarteto lo mismo, ¿sí? Aparte de pensar en música, pensamos en que son 4 integrantes. Bueno, el mol
entra dentro de este tipo de unidades, ¿sí? Que engloba cantidad de elementos y que en particular se va a usar para átomos, moléculas o iones. Un cuatrimestre tiramos el chiste de que estaría genial, pero jamás en la vida vamos a usar un mol de alfajores, porque si no tenemos una dotación para nuestra familia y los hijos de los hijos. Pero en particular sí vamos a usar en átomos, moléculas o iones porque son entidades muy chiquitas. Entonces, para realmente tener una porción en la macromateria representativa, vamos a trabajar con este tipo de cantidades. Entonces, un mol va a representar un conjunto de 6,022 por 10 a la 23 elementos. Como lo podemos ver, obviedad, pero les queda para un material, es una cantidad muy numerosa de elementos. O sea, contiene toda esta cantidad de unidades. Entonces, entender que un mol va a ser un conjunto de elementos nos permite diferenciarlo de cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos comparar una docena de sandías con una de frutillas, ¿sí? Que lo podemos ver en la imagen acá, vamos a ver que en cantidad de fruta es lo mismo, pero en cantidad de masa es diferente. ¿Sí? Porque no es lo mismo la masa individual de una frutilla que la masa individual de una sandía. Por lo tanto, un mol de sandías, que va a ser 6,022 por 10 a la 23 sandías, va a pesar mucho más que un mol de frutillas. Porque la cuestión está en la masa de cada elemento individual. Entonces, así pensado en frutas, lo trasladamos a elementos y un mol de helio no va a pesar lo mismo que un mol de neón. Voy a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos de cada uno, pero la masa para uno va a ser 5 veces más que para el otro. ¿Sí? Porque la masa de cada átomo de helio es 4 y la masa de cada átomo de neón es 20. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante no confundir cantidad de elementos con cantidad de masa, porque eso lo vamos a necesitar para más adelante. Entonces, el mol lo vamos a definir como la cantidad de entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Otra vez vamos a usar como referencia al carbono 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás va a ser un aproximado. Otra vez no vamos a poner aproximadamente a todo. ¿Sí? Lo vamos a aprovechar que se definió al carbono y vamos a utilizar para todo lo demás lo mismo. Y esta cantidad, este número que parece más arbitrario, que es 6,022 por 10 a la 23, es el número de Avogadro. ¿Sí? Recibió un nombre y es el número de Avogadro. Ahora, si se fijan en la definición, numéricamente hablando, 12 gramos de carbono 12. Es decir, que un mol de carbono 12 va a tener una masa de 12 en gramos. Que es lo mismo que nosotros vimos para un átomo de carbono que iba a ser 12 UMAS. Esto nos lleva a la principal utilidad del mol. ¿Sí? De ahí en donde el mol tiene que venir a solucionarnos la vida y no a complicárnosla. Y es que gracias a ese número y al número que vimos anteriormente del pasaje de UMA a gramos, nos permite utilizar la misma tabla periódica para trabajar a escala atómica como a escala macro o mol. Ahora lo vamos a ver con este ejemplo pasándonos a la pizarra. 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno va a ser igual o va a significar un mol de átomos de hidrógeno. Lo mismo va a pasar con el azufre. Entonces, en ambos casos va a haber igual cantidad de sustancia, pero no la misma cantidad de masa. Entonces, con el número de Avogadro, lo que nosotros acá estamos permitiendo
es poder relacionar masa con cantidad de átomos, moléculas o iones. Entonces, en vez de ir a la balanza y pesar un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, agarrando, aislando una porción de materia en la balanza y con la cantidad de masa que veo ahí, puedo correlacionarlo con la cantidad de átomos o moléculas que hay en esa porción de materia que nosotros estamos usando o que estamos pesando, ¿sí? Acá podemos ver el ejemplo, ¿sí? Tenemos una sola molécula de agua cuya masa es 18 UMAS, pero que si tuviésemos no una, sino 6,022, ahí me faltó el 2, por 10 a la 23, en realidad está, la imagen está redondeada, 6,022 por 10 a la 23, voy a tener un mol de agua y la masa va a ser 18 gramos. Pero que todo esto se explica matemáticamente. Y con esto nos vamos a ir a la tableta para que no sea un créanme porque soy la docente, sino que créanme porque tengo cuentas para justificarlo. Entonces, hasta ahí, dudas, consultas. Todo claro. Buenísimo. Cualquier cosa. Quienes se fueron sumando, vayan poniéndome nombre y apellido, así después les paso lista. Bien. Profe, ¿podemos resolver después algunos ejercicios? Sí. La idea es poder ver la parte de teoría y tratar de llegar con tiempo para hacer ejercicios. Por eso les decía, la prioridad va a ser ver la teoría y hacer ejercicios para que ustedes puedan aclarar dudas. Y si llegamos, hacemos lo del examen. Si no, eso lo puedo grabar, lo voy a subir al campus y de última hacemos una clase de repaso. Ok. Bien, entonces tenemos una molécula de agua con 18 UMAS. Y un mol de agua, ¿sí? 18 gramos. Recordemos que para este pasaje lo que está pasando en realidad es que yo en un recipiente donde tenga un mol de agua voy a estar teniendo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces lo que yo estoy viendo acá es como si usara un microscopio electrónico de alta resolución para ver esto. ¿Sí? Estoy viendo una. Y que en su totalidad pesa esto porque tengo toda esta cantidad. Entonces, para hacer este pasaje y que nos permita trabajar con el mismo número, lo que ocurre es, y acá vamos a practicar lo que se llama regla de 3 simple. Si alguno o alguna no la sabe y lo que es notación científica se le complica, voy a habilitar en el campus lo que es la guía 0, que tiene ejercicios para que ustedes puedan practicar ese tema si se complica. ¿Hay alguno o alguna que no esté muy... no le haya ido muy bien en matemática con esos temas, o no haya podido pasar por matemática aún y ese tema les queda pendiente? A mí me serviría, profe, lo de los ejercicios de regla de 3 simples. Perfecto. Igualmente lo habilito, pero bueno, si hay alguno o alguna puntualmente que lo necesita, está bueno que me avise. Bien. Entonces, acá vamos a empezar a hacer ciertas comparativas. Acá nosotros lo estamos viendo. ¿Estás bien? Ah, perdón. Accidentes familiares. Bien. Entonces, si hacemos acá, si miramos a la imagen general o total,
Es difícil como relacionar la situación. Por las dudas, voy con un ejemplo que hice hoy a la mañana que sirvió para que se entendiera mejor. Y después retomamos esto. Así ven las similitudes. Yo les planteé ahí eso del agua. Ahora, si yo se lo planteara, hoy a la mañana fue con media luna, así que ahora vamos a hacer la de la empanada. Si yo tengo una empanada, sepan disculpar el dibujo de mi repulgue. Tengo una empanada y vamos a inventar porque cero conocimiento de cuánto pesa una empanada, chicos. Si yo tengo una empanada y pesa 20 gramos, ¿sí? Vamos a inventar para que sea un número lindo. Y en realidad yo tengo una docena. ¿Cómo calcularían una docena de empanadas? ¿Cuánto va a pesar esa docena de empanadas? Y 20 por 12. 20 por 12. Exactamente. Porque yo sé que acá está siendo multiplicado por 12. Entonces, fíjense que el cálculo que nosotros vamos a hacer, como puso David, que puso acá en la cuenta, una empanada pesa 20 gramos. Entonces, 12 empanadas, ¿cuánto van a pesar? Entonces hago 12 por 20 dividido 1. Este es el principio de la regla de 3 simple. 12 por 20 dividido 1. Entonces eso nos va a dar 240 gramos. Entonces nuestra docena pesa 240 gramos. ¿Sí? Ahora, acá en esta situación simplificada, volvemos porque el esquema era igual. Yo porque tengo que volver a escribirlo, pero si ustedes ya lo habían escrito antes, fíjense la similitud. Una molécula de agua pesa 18 UMAS, pero si yo lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23, tengo un mol de moléculas de agua y la masa que tengo acá es de 18 gramos. Entonces ahí nosotros vamos a tener que hacer una cuentita más, que es la que nosotros necesitamos por la equivalencia de las sumas. Pero lo tenemos al dato, nos va a llevar una cuentita más nomás, que es pasar todas las mismas unidades. Entonces, si yo sé que una UMA son 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, 18 UMAS, ¿cuántos gramos van a ser? Entonces, multiplico por 18 y divido por 1. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da 18 por 1,661 por 10 a la menos 24? 29, ¿Cómo? 29,89. 29,89. 29,89, 8 o Sí, 29,90 redondeado. sí, también 29,90 o 29,898. No les está dando la notación científica. Fíjense Sería, que tienen que claro, multiplicarlo por 10 a la menos 24. Ah, ok. sí, eso falta. ¿Sí, Mariana? Profe, una consulta. ¿Cómo sacan la 10 menos 24? O sea, Bien, ¿cómo se hace?
Bien, en la tabla, en la calculadora tienen que poner, depende de la calculadora, eso era lo que les decía, que con los cálculos, si a ustedes no les da, que me avisen. El resultado es, como dijo Jorge, que es 2,9898, ¿sí? Que si ustedes redondean tendría que ser 99 o directamente 3. Por 10 a la menos 23 gramos. En la calculadora la cuenta es 18 por... A algunos no les toma bien, entonces abren paréntesis 1,661 por... Y acá va la diferencia. Pueden poner por 10 y usan un simbolito en su calculadora que es como una flechita para arriba, menos 24. Si no tienen la flechita para arriba, que hay algunas calculadoras que capaz que tienen más funciones, tienen un simbolito como este, que es X y un cuadradito. Esa es la función que tienen que tocar para que les dé menos 24. La otra opción en la calculadora es una que se llama exponencial, que ya contempla el 10 y está escrita como EXP, que es equivalente a decir por 10 elevado a la. Y que también lo pueden encontrar como con este símbolo. Y ahí ponen solo menos 24. ¿Sí? Esos son los botones que tienen que tocar en la calculadora. Si no les da la cuenta o no terminan de encontrar dónde está la botonera en su calculadora, cualquier cosa, me mandan una foto y lo buscamos. Hoy, por ejemplo, había una compañera que tenía mal configurada, o sea, tenía diferente configurada la calculadora y le daba siempre 2 cifras significativas diferentes, como que estaba corrida 2 veces. Ahí la terminamos de configurar y ya está. Pero bueno, si no se llega a poder, me avisan y lo hacemos después. Todos llegaron a 2,9898 por 10 a la menos 23. Sí. Perfecto. Profe, a mí me dio 3 directamente, menos 23. No sé qué pasa. Bien, eso no, igual no está mal. También Sí. es un tema de configuración de la calculadora que después te mando un video, un tutorial que justo lo encontramos con esta compañera para poder configurar, que es que no te pone decimales. Decimales. Ah, está bien. Entonces Bueno. te redondea, porque vio que es muy parecido a 3, entonces te lo redondea a 3 directamente. Igual no está mal porque matemáticamente ese redondeo está dentro de todo bien. Bueno, está bien. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, con eso nosotros tenemos que esas 18 UMAS, ¿sí? Esas 18 UMAS, en realidad, en gramos, son estos 2,9898 por 10 a la menos 23. Entonces, ahora sí, tenemos la situación como la de las empanadas. Que yo tengo una sola, tiene esta masa, pero un mol tiene 18 gramos. Y esto es porque una molécula tiene esta masa entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuánta masa va a tener? Y si multiplican estos dos, ahí vamos a chequear si están funcionando bien las cálculos. Por las dudas, siempre las notaciones científicas pónganlas entre paréntesis. Hay algunas calculadoras que no hay problema, pero hay otras que no la terminan de agarrar bien
y dan mal las cuentas. Así que sería, abro paréntesis, 6,022 por 10 a la 23, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, nuestro número, 2,9898 por 10 a la menos 23, cierro paréntesis, dividido 1. Y ustedes me dicen cuánto les da. Perfecto, ahí estaba viendo lo que había mandado David. Mil gracias por mandar la foto. Bien, les dio 18,00, 18,004. Fíjense que llegamos a ese 18, ese aproximadamente 18, como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, estas cuentas, ¿sí? El concepto de mol y la equivalencia de UMA a gramos nos permite usar el mismo valor numérico de la tabla periódica y no estar calculándolo todo el tiempo. Entonces, si a mí me dicen cuántos gramos tiene un mol de agua, no tengo que andar calculando cuánto en oxígeno, cuánto cada hidrógeno, lo multiplico por el mol, multiplico por la UMA, sino que ya digo 18. ¿Sí? 18,004 gramos. ¿Sí? Entonces, mol viene a ser nuestro héroe. Igual vamos a hacer ejercicios para ir haciendo estos pasajes y que se haga mucho más sencillo. Bien, comparto la última diapo. Y creo que vamos a llegar bien con el modelo. Va con modelo, con la resolución de por lo menos un examen. Bien, y lo último, que es como para que a ustedes les quede la definición, esta nueva definición de masa molar, ¿sí? La masa molar o masa de un mol de un elemento compuesto viene a ser una actualización de la masa atómica, pero ahora con esta cantidad de elementos, ¿sí? Entonces vamos a hablar que la masa de un mol de elemento monoatómico, ¿sí?, en gramos, va a ser numéricamente igual a la masa atómica de este en U+, ¿sí? Entonces, por consecuencia, ¿sí?, las masas relativas que nosotros vamos a ver que aparecen en la tabla periódica nos van a dar tanto el valor de la masa de un solo átomo en U+, o el valor de un mol de átomos de ese elemento en gramos, ¿sí? Nos permiten estas dos cosas. Y la masa molar de un compuesto, por ende, se va a obtener sumando las masas molares de los elementos que lo componen y que usamos, como dice anteriormente. Entonces, utilizando el ejemplo, un mol de carbono van a ser 12 gramos, pero si yo quiero calcular un mol de dióxido de carbono, vamos a sumar la masa de un mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno, es decir, 16 gramos por 2. Y nos va a dar 44 gramos, lo que en la microescala nos daba 44 UMAS. ¿Sí? Algo que me parece clave poder remarcar, ¿sí?, ahora que vamos a ver los ejercicios de la clase, es que los moles de átomos de carbono, ¿sí?, esta aclaración moles de átomos, cuando empezamos a trabajar mucho con mol, perdemos de vista la aclaración de átomos. ¿Sí? Digo, un mol de oxígeno, un mol de carbono, un mol de dióxido de carbono. Cuando a nosotros nos dicen moles de átomos, se están refiriendo a moles de átomos de carbono. Y cuando nos digan moles de moléculas de dióxido de carbono, es porque nos están hablando de esto. ¿Sí?
nada, una mínima aclaración que van a darse cuenta que tienen que ver con la redacción para que ustedes puedan interpretar bien las consignas. Bien. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Con esto ya ustedes pueden hacer la totalidad de la guía 4. Vamos a hacer el ejercicio 3, ¿sí? Porque con los de la mañana hicimos el 5, así que capaz que si quieren ver varios, les dejo grabados resoluciones de más de un ejercicio. Aprovechemos que tenemos esa posibilidad. Vamos a hacer el 3, que tiene que ver con relacionar cantidad de átomos en cada una de esas moléculas, ¿sí? Porque el ejercicio 3 lo que nos pide es calcular cuántos gramos correspondientes a átomos de oxígeno hay en 0,75 moles de unas sustancias en particular. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a compartir. Y después avanzamos con... a ver si me deja compartir. Ahí está. Así ustedes pueden ver un poquito de la resolución. Entonces, el ejercicio 3 nos pregunta estas cuestiones puntuales. Nos presenta 3 compuestos: agua, ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Sí? Y en esos 3 nos dicen que de los 3 tenemos 0,75 moles. Pero lo que se nos pregunta es ¿cuántos gramos hay de átomos de oxígeno en cada uno de ellos? Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre que podríamos hacer para poder calcularlo? ¿Cómo podríamos expresar en gramos de átomo de oxígeno lo que nos mostraron a continuación? ¿Hacer la masa relativa? ¿La masa relativa de qué? Del hidrógeno, la suma de los dos, del hidrógeno y del oxígeno. Del hidrógeno del oxígeno. Entonces, Sí. por ejemplo, si yo hago la sumatoria, te voy siguiendo, ¿eh? No está mal. Vamos organizándolo. Vos lo que decís es sacar la masa de la molécula, que sería del agua. Del agua y del oxígeno. Pero no solo tengo agua. Fíjate que en el A tengo agua nomás. Ah, pero no es el hidrógeno tiene 1, multiplicado por 2 queda 2. Después el oxígeno es 16, creo. Sí, La suma de los dos, ahí tenemos la masa relativa. sí, pero de la molécula. A nosotros nos están pidiendo gramos de oxígeno que hay en esos 0,75 moles de agua. Mm. A ver. ¿No habría que sacar la masa de los oxígenos primero? Bien. ¿Cómo harías eso? Por ejemplo, la masa del oxígeno puede ser que sea 16 redondeando. Sí, un átomo Entonces- de oxígeno. Perdón, Ludmila, vi que levantaste la mano, voy siguiendo el hilo de cada una de las propuestas. La siguiente sos vos, ahora que no, así no te dejo colgada. Un átomo de oxígeno, según Camila, son 16. Ahora sí, ¿un átomo de oxígeno o un mol de oxígeno? Para mí un átomo. Un átomo de oxígeno. Entonces, 16, ¿cuánto? ¿Gramos? No. Ay, eso es lo que me Ahí marea. va. Si es un Eh, átomo de oxígeno, son 16. Ah, es en UMAS. Sería en UMAS, porque es un átomo. Exacto. Ok.
Bien. Entonces, acá lo que propone Camila es ver que si a mí me están pidiendo gramos de átomos de oxígeno, ver la masa de un átomo de oxígeno. 16 sumas. Entonces ahí la única dificultad que tendríamos es que necesitamos pasar a gramos. No está mal, podemos hacerlo más sencillo. Porque la propuesta de Camila nos va a llevar a que esas 16 sumas la pasemos a gramos, o sea que lo multiplicamos por la equivalencia y efectivamente pasa a gramos. Y después es calcular cuántos átomos de oxígeno hay en esos 0,75 moles. Ludmila, ¿cuál es tu propuesta? Profe, mi propuesta sería hacer 0,75 mol Sí. por 16 gramos átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno tiene 16. La masa atómica es de 16. El tema es que la masa atómica son 16 sumas. Vos estás multiplicando UMAS por mol. Claro, yo la pasaría, digamos, a gramos. Entonces, en ese caso... Sí, perdón. No, sería como que los 16, digamos, el número, la masa atómica de oxígeno es 16 y yo la pasaría a 16 gramos en vez de UMA. Ahí estarías trabajando entonces no con un átomo de oxígeno, sino con un mol de átomos de oxígeno. Eso, no me salía. Bien. Va por ahí. Vamos a trabajar con moles de átomos de oxígeno. Ahí les muestro. De todo vamos a sacar un poco. El tema es que, como dijo Mónica, no solo hay que mirar el oxígeno, sino hay que mirar cómo está compuesta toda la molécula. Entonces, estos 0,75 moles me dicen que son de agua. Entonces yo tendría que sacar o calcular qué proporción o qué cantidad de moles hay de oxígeno. Entonces, ahí vamos a entrar en esta situación en la que por cada un mol de agua, ¿cuántos moles va a haber de oxígeno? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Ah. Sí, he decidido yo, profe, pero bueno, no fue sin querer, perdón. Ah, no hay problema. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que cuando estamos hablando de un mol, tenemos estos 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y cada una de esas moléculas, ¿sí?, tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. En el caso del agua. Entonces, como cada una de las moléculas de agua tiene un oxígeno, podemos decir que en un mol de agua hay un mol de oxígeno, porque es la misma cantidad. Entonces podemos decir también que en 0,75 moles de agua hay 0,75 moles de oxígeno. Perdón, acá escribí mal. La regla de 3, clave es poner siempre del mismo lado. ¿Sí, Camila? No entiendo por qué estamos trabajando con mol. O sea, ¿de dónde sale un mol de agua? O sea, si eran, creo que eran gramos, ¿no? Pero el dato te lo dan en moles. Porque a vos te preguntan, ¿cuántos gramos de átomos de oxígeno tengo en 0,75 moles de esta sustancia? Sí. Entonces, o sea que yo... Sí. No, o sea, yo en esa sustancia la tomo como mol. O sea, ¿cómo hago para yo darme cuenta de eso? Es que tenés varias opciones. Yo lo voy a llevar por esta. Sí. Y vemos ahora otra de lo de pasaje de gramos. Claro, ok. ¿Por qué? Porque a nosotros nos piden gramos de átomos de oxígeno. Pero mi situación es como, para que ustedes se imaginen. Ustedes van al laboratorio y les dan 3 muestras.
y te dice, acá tenés 0,75 moles de agua, 0,75 moles de ácido sulfúrico y 0,75 moles de ácido nítrico. Entonces, tu situación actual está en moles, pero después con pasajes matemáticos necesitas calcular cuántos gramos de átomos de oxígeno tenés. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es ver cuántos moles tengo efectivamente de oxígeno. Entonces, en esto nosotros lo que vemos es que por cada 1 mol de agua voy a tener 1 mol de oxígeno, porque es una relación 1-1. Claro. Entonces, al yo ya saber que tengo 0,75 moles de oxígeno, ya puedo pasarlo a gramos. Porque sé que 1 mol de oxígeno, como me venían diciendo, son 16 gramos. Entonces, 0,75 moles de oxígeno, ¿cuántos gramos va a ser? Entonces, ahí, teniendo en cuenta mi situación original, uso mi dato de 16 gramos para calcular cuántos gramos de oxígeno tengo. Bien. 16 por 0,75 nos da, como dijo David, 12 gramos. A ver, habían dicho 12 gramos. Y Mónica, creo que habías abierto también para decir 12, ¿no? Creo que sí. Sí, profe, 12. Buenísimo. Bien, entonces podemos decir que tenemos 12 gramos de átomos de oxígeno. Porque esto no deja de ser moles de átomos de oxígeno. Que lo pasamos a gramos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Por eso les decía, esta es dentro de todas la más sencilla porque es pasar de moles de la sustancia o de moles del compuesto a moles del átomo que necesito a gramos del átomo que necesito. La opción que ustedes decían, ahora con ya el resultado calculado, ¿sí? Esto es 12 el A. Ustedes lo que decían es, un átomo de oxígeno son 16 sumas. Pero a mí me piden gramos. Entonces esto lo multiplicábamos por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Esto es 16 por 1,661 por 10 a la menos 24. Eso nos da que cada átomo de oxígeno son 2,6576 gramos, perdón, por 10 a la menos 23 gramos. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Ahí nos lleva a que si en 1 mol de agua tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, en 0,75 ¿cuántos voy a tener? Ahí sacamos la cuenta. Y nos da que tenemos 4,5165 por 10 a la 23 moléculas de agua. A eso nos fijamos. En una molécula de agua hay un átomo de oxígeno. Entonces, en 4,5165 por 10 a la 23, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Y ahí lo podemos multiplicar después por la masa. Poder se podía, pero lleva más pasos. Ahora viene una etapa de la materia en que van a tener como varios caminos, pero ustedes van a ir encontrando cuál les resulta más fácil, ¿sí? Dependiendo de la información que les den y cómo les den los datos de partida, ¿sí?
¿Se entendió? Sé que el último era como muchos pasos y mucha info, pero era para que se dieran cuenta que en realidad las propuestas que ustedes dieron eran válidas, solo que llevaban como más pasos. Y con el B, ¿cómo haríamos? Sí, el B ahora lo hacemos. ¿Y qué otra pregunta había? No, era eso, ¿cómo hacía el segundo? El B. Bien. Bueno, recuerden que nosotros lo que primero nos fijamos es cuántos moles de oxígeno había en un mol de nuestro compuesto. Entonces, en el mol de agua había un oxígeno. En el mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de oxígeno va a haber? 4. 4. Entonces, en 0,75, ¿cuántos moles voy a tener? 3. 3. Y si un mol de oxígeno son 16 gramos, 3 moles de oxígeno, ¿cuántos gramos va a ser? Ese ya no me entró. Voy poniendo acá los resultados así. 48. 16 por 3, sí. Me parece que sí. Sí, 48. 48. Exactamente. 48 gramos. Bien. ¿Y con el ácido nítrico? ¿Qué harían? El del C. Lo mismo, o sea, es que tenés 3 hidrógenos, perdón, 3 oxígenos. Ahí está. Entonces, no me acuerdo cuánto vale el oxígeno. Y a eso lo vas a multiplicar por 3 y te va a dar tu cantidad de oxígeno. Bien, entonces acá tenemos, si en un mol de ácido nítrico tengo 3 moles de oxígeno, 0,75 moles de ácido nítrico, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? 2,25. 2,25. Entonces, si un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, 2,25, ¿cuántos gramos va a tener? 36 gramos. 36 gramos. Y fíjense cómo pasamos de moles a átomos a gramos. Y incluso con estas cuentas nos salteamos el tener que pasar a átomos. ¿Sí? Bien. El ejercicio que puede tardarles un poquito más y que me interesa que lo puedan hacer, y le dedicamos la clase que viene a que ustedes lo puedan hacer y lo corregimos en clase, es el 4, porque fíjense que les dice, se cuenta con 5,78 por 10 a la 22 moléculas de un determinado compuesto que tiene 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno, ¿sí? Es un propano. Y ahí ustedes les van a hacer una serie de preguntas. ¿Cuántos gramos hay de la molécula? ¿Cuántos gramos hay de carbono? ¿Cuántos gramos hay de hidrógeno? Y después le preguntan cuántos moles hay de la molécula, cuántos moles de carbono hay y cuántos moles de hidrógeno hay. Entonces van a pasar de moléculas a gramos y de moléculas a moles. Y ahí van a hacer varios pasajes que está bueno que ustedes los puedan practicar con la teoría. Bien. Ahora, antes de arrancar con la resolución del parcial, la idea es comentarles que estuvimos viendo, ¿sí? Igual después se los voy a mandar en el campus, lo voy a avisar por diferentes lados. Está contemplado
un paro bastante importante de transporte el día del recuperatorio, que nosotros teníamos pautado para el 30. Hablamos con los docentes y lo que vimos, para que ustedes no tengan que estar en una situación de nos toman, no nos toman, nos toman, no nos toman, o peor, les mantengamos en la fecha del examen, esté el paro y tengan que sentirse forzados a tener que buscar algún transporte por algún medio para poder rendir. La verdad que menos esperamos eso. Vimos la posibilidad de cambiar el examen para el 23, ¿sí? Entonces el recuperatorio sería la semana anterior. En caso de tener algún inconveniente, el 23, avísenmelo por privado y lo vamos viendo. Pero por lo pronto la idea sería cambiar todos los recuperatorios de todas las introducciones a la química al 23 para que el 30 ustedes no tengan esa situación. Y aparte a nosotros no nos va a perjudicar porque como es virtual vamos a poder tener la clase igual, ¿sí? Pero lo que les va a cambiar es a los que tienen que ir a rendir el recuperatorio de forma presencial, ¿sí? Así no me olvido y no, más para que no se me desconecte gente. Igualmente voy a mandarlo por otros medios para que ustedes tengan la fecha. Pero si alguno o alguna tiene algún inconveniente con la fecha, escríbame por privado y lo vamos viendo. Bien, resolución del parcial. Vamos con el tema 1, ¿sí? Que el tema 1, los dos temas tenían 4 ejercicios. El ejercicio 1 nos decía, tenemos una mezcla de sal de mesa disuelta en agua, limaduras de hierro y arena. Entonces, nuestro sistema nos decía que teníamos arena, sal disuelta en agua y limaduras de hierro. El primer inciso o ítem nos decía, indique los pasos a seguir para separar los componentes de la mezcla y recuperarlos a todos. Incluya el paso a paso de separación de los componentes y el orden de los métodos de separación propuestos. Algo que pasó en el examen fue que algunos empezaron a tirarme métodos de separación, pero no tenían un orden secuencial como se pedía en el ejercicio, ¿sí? En vías generales, el punto 1 no tuvo casi problemas, salvo quienes está muy flojo el tema de homogéneo y heterogéneo, ¿sí? Para poder determinar las fases. Pero si no, el mayor problema era el tema de los pasos secuenciales para separar. Entonces, en este caso, había varias formas, ¿sí? Pero podíamos ir siguiendo varios caminos. Una posibilidad era comenzar con una filtración donde eso nos iba a separar la sal disuelta en el agua, o mejor dicho, el agua con la sal, por un lado, y por el otro lado nos permitía separar arena de limaduras de hierro. Ahora, el agua y la sal, ya que el ejercicio nos pedía poder recuperar todos los componentes, podíamos ir a la destilación para poder recuperar el agua, dejándonos el agua recuperada y la sal seca por el otro lado. En el caso de la arena y la limadura de hierro, algunos propusieron tamización, no estaba mal porque podían usar filtros diferenciales para separar las limaduras, tamices diferenciales para separar arena de limaduras de hierro. O la otra propuesta podía ser imantación, ya que el hierro tenía propiedades magnéticas.
¿sí? Para los que me pusieron evaporación, porque no tuvieron en cuenta esto de la recuperación, creo que no les bajé directamente puntos, pero sí les hice las aclaraciones de que en realidad había que recuperar todos los componentes, ¿sí? Pero por lo menos ahí ustedes entendían que había que separarlos de otras metodologías porque no estaban en dos fases diferentes, sino que estaba disuelta, ¿sí? Entonces eso no les desconté tanto. Si arrancaban por otras, pero que más o menos se entendía, tampoco bajé. A lo sumo les fui preguntando dónde queda esto, dónde quedó se tuvo en cuenta, ¿sí? Va a haber como preguntas orientadoras en la corrección. En el inciso B, se preguntaba si la mezcla inicial, es decir, antes de separar todo, era un sistema homogéneo o heterogéneo, cuántas fases tenía y cuántos componentes. También, esta pregunta no tuvo tantos problemas, salvo quienes realmente tenían confundidos los conceptos de homogéneo y heterogéneo. Pero en vías generales no hubo problema, era un sistema heterogéneo. Sí, una dificultad que hubo para aclarar, no sé si fueron sus casos, también me pasó que si no se mezcló con el tema de los casos de la mañana, pero algunos confundían fase sólida con fase líquida. Entonces me tomaban como 2 fases en vez de 3, porque decían que la fase sólida era la arena con limaduras de hierro y la fase líquida como el agua disuelta en la sal. Como en realidad nosotros podemos distinguir la fase de las limaduras de hierro de la arena, podemos hablar de que es un sistema de 3 fases y 4 componentes porque está la sal. Pero reitero, en vías generales esto no fue problema. El C era un poquito más complejo, pero no tenía tanto puntaje, ¿sí? Porque era como que casi en la vuelta de los cambios físicos y químicos que habíamos visto en la primera clase, de diferenciar cuándo era un cambio físico y era un cambio químico. Sí, noté que fue una de las preguntas que más se dificultó. La verdad es que el peso de ese ítem era de 0,25, ¿sí? No les cambiaba el resultado final ni por casualidad. Pero hubo mucha gente que supo explicarlo, que se trataba de un cambio físico, ¿sí? Estaba formulado como, ahí les digo, explique por qué el método propuesto para separar la sal del agua implica un cambio físico. Como quienes eligieron la evaporación, como eligieron los de la destilación, era un cambio físico igual, no les evitó poder contestar esa pregunta y respondieron que era un cambio físico porque ocurría un cambio de estado. Que nosotros habíamos explicado que el cambio de estado de agregación no era un cambio de identidad, que esa era la base de los cambios químicos. Entonces, con explicarme que lo que ocurría era un cambio de estado de agregación de líquido a gas y después de gas a líquido cuando se condensaba en la destilación, alcanzaba re bien. En el ejercicio 2, cualquier cosa, si tienen dudas, me pueden ir preguntando. En el ejercicio 2 comenzábamos con el inciso A, que nos decía: se tienen 2 isótopos, ¿sí? Ya nos estaban aclarando que estábamos trabajando con 2 isótopos que tienen de número másico, es decir, vamos a hablar de un isótopo 1
un isótopo 2, cuyo número másico era 53 y 54, respectivamente. Y que en estado neutro, el elemento tiene 24 electrones. O sea, no tiene carga. Escribo el símbolo completo incluyendo A y Z de ambos isótopos. Entonces acá lo que nosotros teníamos que sacar en el primer inciso era que al ser en estado neutro habíamos dicho que la cantidad de electrones era igual a la cantidad de protones. Y que la cantidad de protones era lo mismo que el Z. Entonces, con este 24 ya teníamos la identidad, que era el cromo, para ambos, porque eran isótopos. Entonces la definición de isótopo era que era el mismo elemento, o sea, tenían la misma identidad, pero lo que variaba era la masa, y por ende, y que esa masa había cambiado porque era cambiada la cantidad de neutrones, pero no la de protones. Entonces, ahí podíamos hacer ya el símbolo 5324, 5324. Perdón, 5424, era el otro. Y hasta acá llegaba el ítem A. Obviamente no les puse mal si se adelantaron en el inciso B, porque estaban respondiendo igual la pregunta. Varios me aclararon cuando volvieron del examen. Profe, al final me adelanté y le puse lo que me pedía en el B, en el A, porque se acostumbraron a hacer el ejercicio como practicaron del modelo, ¿sí? Pero hasta acá llegaba el inciso A. El inciso B decía indicar para cada isótopo el número de electrones de valencia, protones y neutrones. Protones podíamos poner, que ya sabíamos que eran 24. Y neutrones los obteníamos de la resta de la masa menos la cantidad de protones. Así que la cantidad de neutrones era 29 y 30. Ahora, respecto de los electrones de valencia, la dificultad que se le agregaba a la metodología de evaluación era que ustedes tenían que mirar en la tabla periódica que nosotros le dimos, en vez de los últimos electrones de la capa, la numeración que les daba arriba de 8A, 8B, que habíamos visto los diferentes números. En el caso del cromo, era el grupo 6B, por lo tanto tenía 6 electrones de valencia. O también lo que nosotros podíamos sacar la cuenta para los electrones de valencia, habíamos dicho, que era que cualquier elemento iba a buscar parecerse a su gas noble más cercano. Y el gas noble más cercano al cromo era el argón. Por lo tanto, tenía que ceder o perder 6 electrones para poder parecerse al argón. Entonces sus electrones de valencia iban a ser 6. Igualmente, esa parte bajó nada de puntos porque era el ejercicio o la parte difícil del examen. Por lo tanto, a quienes se equivocaron fue solamente una anotación al margen de miren que eran 6. Igualmente, muchos contestaron bien 6 electrones. No hubieron muchas dificultades con eso. Después, el ítem C. Ahí
me da culpa de que me faltó completar la oración, pero creo que Lilibet les aclaró en el examen, que decía qué tipo de ion y con qué carga forma el elemento del punto A si tuviese 18 electrones. ¿Sí? Ahí acepté a alguien. Ahí está. ¿Qué tipo de ion y con qué carga forma el elemento del punto A si tuviese 18? La idea era 18 electrones, pero creo que Lilibet los ayudó con eso. Entonces lo que nos decía era calcular la carga. Entonces ahí ustedes calcularon que va a tener una carga 6 menos o menos 6. Porque tenía 24 electrones originalmente, se trataba de un anión. Y la justificación era que se forma ese ion y no otro. Ah, perfecto, Florencia. Se forma ese ion y no otro. Algunos lo justificaron porque se forma un anión porque está perdiendo electrones, ¿sí? Lo llevaron por ese lado. Y otros buscaron la justificación, que era más a lo que apuntábamos nosotros, que buscaba parecerse a su gas noble más cercano. Que era el caso del argón. Entonces, al ceder 6 electrones, se parecía más a su gas noble más cercano. Después, el D era una pregunta teórica, ¿sí?, de conocimiento de la tabla periódica, que era qué tenían en común los elementos de un mismo periodo, y a lo que apuntaba era a que tenían la misma cantidad de niveles. Igual cantidad de niveles. ¿Sí, Marcos? A mí me tocó el tema 2 y justo ahí la pregunta decía el mismo grupo. Sí. Lo que yo le pregunté a la tutora fue si era grupo de la tabla periódica o grupo de elementos, y ella me dijo grupo de elementos. O sea que yo le respondí en base a eso. Ah, ahí va. Ok. Bien, lo tengo en cuenta por esta contestación. Reviso igual también. Era una pregunta mínima. Pero, porque bueno, Okay. justo ese punto tenía 4 ítems ahí gordos. Pero Claro. lo tengo en cuenta eso también. Igual estaba parcialmente bien porque lo que contestaban era que tenían mismas características. Algunos me contestaron que tenían mismas propiedades químicas y físicas. Sí. Es que estaba bien porque cuando nosotros vimos grupo y Ok. periodo, habíamos puesto que tenían mismas propiedades o similares propiedades químicas y físicas, y además tenían la misma cantidad de electrones de valencia. Ahora entiendo algunas respuestas que les faltaba esa parte. Bien, gracias por hacer la aclaración. No hay de qué. Pero bueno, no era un cero absoluto SD, sino que tenían una parte porque estaba casi completa. Bien. Con eso terminamos el ejercicio 2. Y vamos al ejercicio 3. Que en el ejercicio 3 era propiedades periódicas. Ahí se complicó un poco más. En el inciso A pedía comparar los radios atómicos del sodio y del sodio más. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, la diferencia apuntaba a la cantidad de niveles y a lo conceptual que habíamos visto, que entre un radio atómico y el radio catiónico, ¿sí?, o el radio iónico del catión, siempre el radio del catión
iba a ser más chico, porque pierde electrones. Y esto ocurría, en el caso del sodio, era mucho más notorio, sodio con sodio más, porque al perder un electrón perdía el nivel completo. Y algo de lo que nosotros habíamos visto, que a mayor cantidad de niveles, mayor radio tenía. Entonces, en el caso del sodio, lo que ocurría es que tenía 3 niveles, 2, 8, 2, 8, 1. Y en el caso del sodio, al perder este electrón, automáticamente se anula este nivel. Entonces nos quedaba 2 niveles contra 3 niveles. Se podía responder con este dibujito. Se podía responder teórico. Al ser un catión va a tener un menor radio porque pierde electrones. ¿Sí? Pero hay muchos que me lo justificaron como que tenía un mayor radio porque perdía electrones. Entonces yo les decía, está mal la respuesta, pero la justificación está bien para la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Después en el B tenían cómo hacer la primera energía de ionización del calcio respecto de la... Perdón, la primera energía de ionización del calcio es mayor que la del bromo. Recordemos que energía de ionización era la energía que necesitábamos para quitar un electrón. Por lo tanto, estaba vinculado con la formación de cationes. Entonces, algunos me lo justificaron, que también estaba muy bien pensado, respecto a que el calcio es un metal y los metales tienen tendencias a formar cationes. Contra el bromo, que era un no metal, iba a tener tendencia a ser un anión, a formar aniones. Otros lo justificaron por radio atómico, que habíamos visto la relación, que a mayor radio atómico, menor energía de ionización. Entonces compararon el radio del calcio con el radio del bromo y justificaron que la primera energía de ionización del calcio iba a ser menor, ¿sí? ¿Sí? Iba a ser menor que la del bromo, o sea que estaba mal la pregunta, ¿sí? La primera energía de ionización del calcio es mayor que la del bromo, no, porque, y ahí me justificaban, entonces la del radio también estaba muy bien, porque decían, dale, perfecto, Paola, que descanses, a mayor radio, menor energía de ionización, y el calcio tenía mayor radio que el bromo, ¿sí? Las dos formas estaban fantásticas. Otra que también usaron fue por una cuestión de estabilidad. El calcio tenía más tendencia a perder electrones para buscar su estabilidad, mientras que el bromo tenía más tendencia a aceptar electrones para parecerse a su gas noble más cercano. Todas esas formas estaban perfectas. Y después el ejercicio 4, que era más nuestra unidad 3. Perdón, ejercicio 4. Nos decía, indique si al combinarse, en el inciso A, indique si al combinarse hidrógeno y flúor tenderán a formar un enlace iónico, metálico o covalente y justifique su respuesta.
los que me hicieron Lewis no hacía falta, porque en realidad ustedes tenían que justificarlo. Si lo querían justificar con Lewis también estaba bien, pero no era obligatorio. Y acá bastaba con decirme que era una covalente porque se trataba de un no metal e hidrógeno. Sí, la dificultad extra que tenía el examen, como estaba brindado, es que no tenían la posibilidad de hacer además la resta de la electronegatividad. Pero con ustedes justificarme que estaba ocurriendo un enlace entre un no metal y un hidrógeno, ya podían justificar que era covalente. Algunos lo que hicieron fue demostrarme cómo compartían los electrones, que por eso era covalente, porque compartían electrones. Agregaron así un poquito más de datos, estaba bien igual. El problema fue cuando me justificaban iónica porque se trataba de un no metal e hidrógeno, o que se trataba de dos no metales y por eso era iónica. Entonces ahí a mí me estaban demostrando que había un error más de concepto, o si daban la opción de metálico, ¿sí? Entonces esas fueron las que más anuladas o que más resté puntos. En el inciso B tenían dos compuestos, el carbono hidrógeno 3 yodo y el magnesio flúor 2. Ahí, en el caso del magnesio flúor 2, era un enlace iónico. Por lo tanto, era identificar cuál iba a ceder y cuál iba a ganar electrones. En el caso del flúor, necesitaba un electrón, mientras que el magnesio necesitaba ceder sus dos electrones. ¿Sí? Como avisé que iba a pasar, para que no pase, pasó igual. Me han hecho enlaces covalentes con magnesio y flúor. ¿Sí? Entonces voy a mandar a varios a reforzar enlace iónico. Porque precisamente me decían enlace iónico y enlazaban con raya. No escucharon la voz de su cabeza, mi ser, diciéndoles dónde están los iones. ¿Sí? Entonces, a reforzar ese tema, porque la clave del enlace iónico es que se ceden y se ganan electrones y se forman aniones y cationes. Solo las liñitas son para covalente. Y en el caso de este iodometano sería el nombre, pero carbono, hidrógeno 3, yodo, hubo de todos los tipos. El error que quizás era un poco más justificable era poner en el centro al yodo porque no estaban del todo seguros por las electronegatividades, pero por la ubicación en la tabla periódica, si se acordaban la regla memotécnica, sabían que el carbono era el menos electronegativo a excepción del hidrógeno, entonces el carbono iba como elemento central, a lo que lo acompañaban 3 hidrógenos y el yodo, ¿sí? El hidrógeno no podía ser átomo central, hubo errores de ese tipo para revisar, ¿sí? Y después era sacar la cantidad de electrones totales que había en juego, ¿sí? Aportados por cada uno de los elementos, distribuirlos en enlaces y después con los restantes completar octeto. Bueno, me quedó. Y ahí compartían sus electrones y completaban octeto todos. ¿Sí? Entonces ahí ya podíamos hacer esto.
¿sí? La sumatoria de electrones daba 4 para el carbono, eso también. Algunos me tomaron como que de electrones de valencia el carbono tenía 1. Otros, por no querer seguir, que yo les dije, si no les servía esa forma, entendible, pero por no querer seguir el formato que veníamos haciendo nosotros, agregaron electrones donde no iban, ¿sí? Mucho cuidado con los puntitos, porque algunos no sé si fueron error de la lapicera o me pusieron 3 electrones, ¿sí? Se los marqué igualmente porque tienen que tener mucho cuidado, es un instrumento donde ustedes están siendo evaluados, entonces yo tengo que considerar todas esas cosas. El carbono eran 4 electrones, el hidrógeno era 1 electrón por cada uno, así que aportaba 3, y el yodo tenía 7 electrones. Y todo eso nos daba 14. 8 estaban comprometidos en el enlace y 6 se los acomodó en el yodo. Y con eso tenemos el examen, por lo menos tema 1, completo. Mi idea es poder subirles esta misma resolución en un Word, tanto para tema 1 como para tema 2, y cargárselos en el campus. Así tienen la resolución y les debo todavía la tablita donde tienen su nota. Tengan en cuenta que en el SIU están redondeadas, o sea, todo lo que es con 50 fue redondeado. Y lo que era 25 no se redondeó. Lo voy a tener en cuenta para los subsiguientes, para el parcial, al segundo parcial, para los redondeos y sus aportes en los foros también para la nota final, ¿sí? Así que cuando vean si tienen un 7.25 y en el SIU tienen un 7, tengan en cuenta que ese 25 no será olvidado. Así como también el 50 que les regalé en el SIU, también va a tener, ya también va a ser tenido en cuenta. Bien, les tengo que habilitar el foro 4 para los que les toca el foro 4. La clase que viene vamos a seguir con el tema soluciones. Obviamente que le vamos a dedicar un tiempo a cantidades en química para que puedan sacarse las dudas. Les tengo que subir la guía 0, una autoevaluación de la 4 como para que puedan ir siguiendo también cantidades en química, y la grabación apenas la pueda terminar de editar. Sí, recordarles que mañana, por el tema del veto a la ley de financiamiento, mañana está convocado para un paro. No sé si va a estar habilitado el campus. Cualquier cosa, si no está habilitado, lo que sí voy a poder darles para que accedan es el YouTube, que yo ya les puedo cargar las clases por si alguno quiere ver la grabación. Eso se los voy a recordar igualmente por el campus. Cuando hay paro no anda el SIU. El campus, perdón. El campus. Por eso. Lo más probable es que no. Así que por lo menos la grabación les voy a poder alcanzar, porque va a ser editarla y cargarla en YouTube mañana. Pero en todo caso recién van a tener todo este material que les estoy comentando el viernes.